Pues Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Qué bueno que se pudieron sintonizar a otro programa, otro estudio bíblico. Yo soy Samuel Báez de San Antonio, Texas, de Iglesia Cristiana Herederos del Reino. Y en este día vamos a hablar sobre el nacimiento de Cristo. La semana pasada comenzamos este tema hablando más que todo sobre los magos y cómo Dios los usó. Y en esta enseñanza vamos a ver más sobre el libro de Lucas. Entonces, ahí donde estés, vamos a ver lo que tiene para nosotros la palabra del Señor. Y para comenzar, vamos a leer, no Lucas, pero quiero leer el libro de Miqueas. El libro de Miqueas, que es en el Antiguo Testamento. Entonces, vamos a comenzar con Miqueas, capítulo 5. Y vamos a ver de versículos 2 a 4. Si tienes Biblia, voy a leer de la Reina Valera 1960. Pero si no tienes Biblia, puedes mirar la escritura en la pantalla. Entonces aquí nos dice la palabra del Señor: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. El resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será agrandecido hasta los fines de la tierra. Amén. Entonces, antes que seguimos, me gustaría orar para poner este estudio en las manos del Señor. Ahí donde estén, oren conmigo, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, primeramente te damos todas las gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra, Señor. Te pido por cada hermano y hermana que está sintonizado en este momento, que los bendigas grandemente, que los ayudes, que abres el entendimiento para que puedan captar todo lo que tienes para aquellos, para que no solamente lo puedan entender, pero también aplicar a sus vidas diarias. También, Señor, te pido que me uses, que cada palabra salga de mí, que sea de ti, Señor. Y también te pido que el Espíritu Santo fluya en este hogar y fluye sobre esta enseñanza para que el entendimiento caiga sobre nosotros. Te doy todas las gracias por todo lo que nos das, Señor, por tu amor, tu misericordia y todas las bendiciones que nos das, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ok, pues acabamos de leer Miqueas capítulo 4, 2 al 4. Y ahorita no quiero hablar sobre esto. A ratito regresaremos sobre lo que leímos ahorita, pero lo único nota que quiero decir es que Miqueas es el Antiguo Testamento y que esto fue escrito, se cree que fue escrito casi en el año 800 BC o hasta 500 veces, diciendo que esto fue escrito 800 hasta 500 años antes que nació Jesús. Así nomás toma nota de eso, que esto fue escrito de 500 hasta 800 años antes que nació Jesús. Ok, me gustaría ir al Nuevo Testamento, llegando al libro de Lucas, capítulo 2. Vamos a comenzar del 1 y leer hasta el 3. Entonces, el versículo 1 nos dice la palabra del Señor: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Y versículo 3. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Ahora, Augusto César fue
el que estaba gobernando a los romanos en ese tiempo. Y me gustaría hablar sobre él un poquito porque quiero ver qué parte él tomó sobre llenando la profecía de Jesús que él llenó. Y antes de eso, primeramente quiero ver quién es Augusto César, quién es este hombre. No habla mucho sobre él en la Biblia, yo creo que esta es la única vez que lo menciona, pero Augusto César, él nació con el nombre Caius Octavius. Y él era sobrino, nieto, hijo adoptivo y heredero principal de Julio César. Okay, Julio César, a lo mejor lo conocen, él fue el más conocido de los emperadores o los que eran los principales de Romano en ese tiempo, pero él fue el hijo adoptivo, lo adoptaron, Julio César. Octavio, como lo conocían como lo conocían los historiadores de la época, se convirtió en el único emperador del Imperio Romano después de que él venció sobre Marco Antonio y Cleopatra. Y esto fue en Alejandría casi en el año 30 AD. En el año 30 BC. Y sabiendo eso, él tomó completamente control sobre los romanos en ese tiempo. Después, antes tenía el nombre Octavio. Después le dieron el título Agastas, que significa el exaltado. Él siguió su reino hasta el año 14 después de Cristo, que él tuvo casi 76 años cuando murió. Pero bajo su gobierno, el Imperio Romano marcó el comienzo de un periodo de gran prosperidad y paz, que ahora conocemos como el Pax Romana. Entonces, él hizo algo grande para los romanos y históricamente fue algo que él comenzó, que era un periodo de gran prosperidad y paz. Okay. Ahora, sabiendo esto sobre Augusto César, ¿qué parte tuvo él con el nacimiento de Jesús? ¿Qué tiene que ver él con el nacimiento de él? Cuando comenzamos a ver más, vamos a ver que él tuvo una parte muy importante. Vamos a ver Lucas de nuevo, Lucas 2:1. ¿Qué dice aquí? Dice, aconteció que aquellos días que Augusto César fue que él le dictó algo, que todo el mundo fuese empadronado. Él quería sacar un censo para poder registrar, para poder contar todas las personas del pública romana. ¿Verdad? El propósito de fue más que todo para que los mayores, los jóvenes, cuántos jóvenes los hombres especialmente se podrían meter en la guardia. Y también para contar todos los ciudadanos romanos, ¿verdad? Entonces tenían esos dos propósitos. Por eso quería que todo el mundo fuera empadronado, para contarlos, para saber cuántos se pueden registrar en la guardia y cuántos ciudadanos romanos había. Ahora, en sabiendo esto significa que todos tenían que regresar a donde nacieron o de donde venían, ¿verdad? Si tú naciste en Florida, por ejemplo, y estás en Nueva York, dice que Augusto César iba a pasar este censo para que tienes que regresar a tu propio lugar donde naciste, ¿verdad? De donde eres. Y esto, lo que pasa es que María y José, ellos estaban viviendo en Nazaret.
en este tiempo, antes que nació Jesús. Entonces María y José tenían sus vidas, ahí estaban viviendo en Nazaret, pero José era de, de Bethlehem. Entonces tenían que regresar a Bethlehem, a Belén. Y sabiendo que tenían que regresar ahí, tenían que ir a pie, yendo de un lado a otro. Y esto lo puedo enseñar en una mapa. Vamos a ver. Aquí nos damos cuenta dónde está Belén en comparación de Nazaret. Aquí en esta área era donde estaba María y José. Y esto fue antes que nació Jesús. Aquí estaban. Entonces Augusto César dio ese mandamiento para hacer el censo. Y dijeron que todos tenían que regresar en el lugar donde nacieron. Entonces, sabiendo eso, María y José tenían que ir hasta Belén para ser registrados, para que lo puedan tomar en cuenta para el censo. Y fue por esa razón que llegaron ahí. Porque si no pasó esto, fácilmente María y José se quedarían en Nazaret. Y entonces en ese tiempo era cuando estaba embarazada esta María. Y sabiendo eso, si nace Jesús en Nazaret, muchas cosas cambian. Y ahorita vamos a ver qué cambiaría. Y lo que cambiaría más que todo sería la profecía. Porque vimos que había una profecía que fue escrita 500 años antes en el libro de Miqueas que leemos. Esa profecía dice que el Mesías iba a venir de Belén, que el Mesías iba a nacer en Belén. Y sabiendo eso, Jesús, si él era el Mesías, no podía nacer en Nazaret, tenía que nacer en Belén. Y quiero leer también en Mateo capítulo 2, vamos a ver el 3 al 6. Mateo 2, 3 al 6 dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y todo Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres el más pequeño entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Aquí los maestros lo explicaron perfectamente, que el Mesías, el Cristo, iba a nacer en Belén de Judea. Tenía que nacer en Belén de Judea. Y fueron los mismos sacerdotes y los escribas del pueblo de Jerusalén que dijeron esto. Ellos sabían que el Mesías tenía que nacer en Belén de Judea. Y Mateo, cuando escribió esto, lo hizo claramente que ellos sabían esto. Porque como ellos ya sabían dónde tenía que nacer el Mesías, simplemente a este punto, ellos solamente tenían que conectar los puntos. Ver que, mira, Belén era donde iba a nacer el Mesías, el Cristo, y ahora tenemos a Jesús que iba a nacer en Belén, ¿verdad? Pero tenían que darse cuenta que Jesús era el Mesías, ¿verdad? Porque, pues claro, hay muchos bebés que nacen ahí, pero viendo todo lo que ha pasado, viendo lo que vimos la semana pasada con los magos, ¿verdad? Y que ellos vieron la estrella y todo lo que pasó, algo estaba sucediendo,
pero en este tiempo ya como que los sacerdotes tenían los ojos cerrados, ¿verdad? Y así siguió y hasta después, ¿verdad? Que regresó Jesús en su ministerio. Pero vemos que sin el censo, sin lo que mandó Augusto César, José y María probablemente que se iban a quedar en Nazaret, no tuvieron razón de ir a Belén. Y quiero seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo en Lucas capítulo 2. Y esto quiero leer del 4 al 7. Y aquí nos dice la palabra del Señor. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora, hay dos cosas ahí que quiero ver en el versículo 7. Podemos verlo de nuevo. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Primeramente, dice que Jesús nació ahí y fue puesto en un pesebre. ¿Qué es un pesebre? Un pesebre es un lugar donde dan comida a los animales, es donde ponen la comida. Y sabiendo eso, es probablemente que iba a haber animales ahí, porque había un lugar donde comían los animales. Mira, pero si se fija bien, las escrituras no dice que que Jesús nació en un stable, no nació una establa, ¿verdad? Pero que él nació, simplemente fue nacido y fue puesto sobre un pesebre. Y no dice más en las escrituras, pero sabiendo que él nació en un pesebre, es probablemente que había animales ahí. Porque si había un pesebre, pues fácilmente puede pensar uno que debe haber animales por ese rumbo, ¿verdad? Y sabiendo eso, nos dice algunas cosas. ¿Y qué será que nos dice? Pues primeramente que Jesús nació en un lugar donde estaba probablemente muy sucio y había un olor no muy bonito, ¿verdad? Y que era un lugar muy interesante porque Jesús era el Mesías profetizado para salvar el mundo. Y aquí anda naciendo en un lugar de animales, donde comen los animales, donde duermen, ¿verdad? ¿Por qué Jesús no nació en en una gran mansión, ¿verdad? Entre los reyes, donde hay muchas personas que lo cuidan, ¿verdad? En un lugar donde hay mucho dinero. Pero no fue así. Él nació en un lugar donde están los animales y nació, me imagino, en un lugar afuera, ¿verdad? Y esto, si miras a la vida de Jesús, te das cuenta que esto va en las cosas iguales como Él vivió su vida. Él vivió su vida en la humildad. También como Él predicaba mucho sobre la humildad. Él habló sobre no pensando en sí mismo más de lo que debes, ¿verdad? Pero él hablaba sobre la humildad demasiadamente, y diciendo que si uno quiere recibir el reino del Señor, de Dios, hay que ser como niños. ¿Y cómo son los niños?
pues los niños siempre están pidiendo ayuda. Los niños dicen que yo no puedo, ayúdame, mami, ayúdame, papi, yo no sé cómo hacer estas cosas, ¿verdad? Y piden ayuda, pero hay veces que somos tan tercos y no queremos pedir ayuda porque nosotros pensamos que lo podemos hacer todo, ¿verdad? Pero no es así. Hay que ser humildes y decir, ¿sabes qué, Dios? Yo no puedo hacer esto. Yo sé que yo pequé. Yo sé que necesito que tú me perdones, Señor. Necesito tu ayuda. Sin ti, Jesús, yo no soy salvo. Y pues la humildad es algo que él predicó demasiado y comenzó desde su nacimiento. Vimos que Jesús, sabemos que Él es Dios, el Hijo de Dios. Él estaba en el trono de los cielos y Él decidió hacerse un ser humano, un pequeño ser humano, y venir a la tierra para salvarnos. Pero en sabiendo eso, Él podría llegar a la tierra en cualquier forma, ¿verdad? Él podía llegar volando desde las nubes y llegando a la tierra, mirándose tan padre, ¿verdad? Como Superman o algo así. Y que todos lo admiraban y mira, ¡ay, este es un dios!, ¿verdad? ¡Qué padre! Y él podría ya ser un hombre, no tenía que ser bebé. Pero no fue así. Disculpa. Y lo que pasó es que él se hizo un ser humano y entró a la tierra como todos los seres humanos entran a la tierra, naciendo como bebés. Y él nació como un bebé. Y fue algo que comenzó su ministerio desde un bebé, enseñando que la humildad es lo más importante. Y ahora la segunda cosa que me gustaría ver en el versículo 7 es que nos dice que razón que él fue nacido y fue puesto en un pesebre era porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora, mesón. El mesón es como en inglés, en el King James Version, dice es como un inn, que es como un lugar, como un hotel, por ejemplo. Y si era como un lugar donde la gente se quedaban, esto parece que puede ser porque primeramente María y José no vivían en Belén, ¿verdad? Entonces ellos no tenían un lugar donde quedarse. Y como si no tenían un lugar donde quedarse, naturalmente ellos iban a buscar como un hotel para donde quedarse, ¿verdad? Si tú vas a visitar un lugar y no tienes familia o amigos, ¿dónde te quedas? Pues vas a un hotel, ¿verdad? Pero en este tiempo vemos que muchos llegaron a Belén para registrarse para el sezón. Y como muchos llegaron allí antes que llegaron María y José, lo que pasó es que estos lugares ya fueron completamente llenos y no había lugar donde ellos se podían quedar. Entonces lo que pasó es que ellos se quedaron en un lugar donde estaban los animalitos, ¿verdad? Y por eso Jesús nació ahí y fue puesto en un pesebre. Pero también muchos creen que esto fue un lugar, no una casa, perdón, no un hotel, pero una casa y fue un cuarto, um, un guest room, como un cuarto extra, vamos a decir, en una casa que decía que no había lugar para que se quedaran ahí. Y por decir que estas casas tenían diferentes niveles, y ellos como no tenían lugar donde quedarse, fueron al nivel más bajo. Y estando en el nivel más bajo, podría ser que en el nivel más bajo era un lugar donde tenían los animales para donde se quedan durante la noche. Y pues como había animales, había un pesebre también. Y esto podía ser el caso. Pero estos detalles no son tan importantes. Esto no es algo que te debe preocupar. ¿Dónde es? ¿Dónde nació? ¿Fue en un hotel? Perdón, que si no fue en un hotel, fue en una casa. ¿O dónde exactamente nació? Y esos detalles chiquitos no es lo que
lo que es tan importante, pero más que todo sabiendo que Él nació en Belén de Judea. Eso es lo grande, porque sabiendo que Él nació en Belén de Judea, nos enseña que Él fue el Mesías donde se habló en Miqueas, capítulo 5, versos 2 al 4, que fue escrito hace 500 años después, antes que nació Jesús. Y como fue escrito antes que nació Jesús, todos esos años, y Él fue el Mesías que fue profetizado, es algo grande. Este fue solo uno de las profecías que Él cumplió, ¿verdad? Había muchos más profecías, pero conectando estos profecías a Jesús es algo tan importante. Y vemos eso, y eso es lo que importa, que Él nació en Belén, y sin Augusto César no iba a pasar. Y vemos que Dios usa a todos en diferentes maneras, ¿verdad?, para cumplir su obra. Y vemos que Él usó a Augusto César para que llegara María y José al lugar de Belén, para que Jesús podría nacer ahí, donde se iba a cumplir la profecía. Y es algo tan tremendo viendo eso. Y todo lo que se conecta, ¿verdad? Es algo grande viendo que aunque vemos esto nosotros, vemos claramente que esto es una profecía que Él cumplió en esos días. Como quiera no podían ver eso, y sabemos lo que pasó en la vida de Jesús, ¿verdad? Pero no es tanto que no lo aceptaban, nomás no querían creer en Él, ¿verdad? Porque a lo mejor lo que Jesús predicaba, lo que enseñaba, lo que decía, era en contra de lo que ellos querían vivir, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Hoy me quería aclarar más que todo que Jesús cumplió la profecía que vimos en el libro de Miqueas, capítulo 5. ¿Ok? Y con eso concluye esta enseñanza. Te doy todas las gracias por dejarme esta oportunidad de enseñarlos un poco. Ojalá que aprendieron algo. Y antes de acabar, me gustaría orar. Si podrían orar conmigo, por favor, ahí donde estén. Vamos a darle las gracias al Señor por este estudio. Padre, en el nombre de Jesús, primeramente te doy otra vez las gracias, Señor, por este día. Te doy las gracias por poder reunirnos y poder hablar sobre tu palabra y estudiarla, Señor. Te doy las gracias por cada persona que se pudo estar durante este mensaje, Señor. Que los bendigas grandemente, Señor. Y te pido en este momento por cualquier problemita que tendrán nuestros hermanos y hermanas que se sintonizan en este momento, que pongas tus manos sobre ellos, Señor. Si alguien tiene una enfermedad, te pido, Señor, que los libres y los sanas completamente en este momento, Señor. Y que cada infección que tenga en su cuerpo, que se largue en este momento, Señor. Y que salga fuera de sus cuerpos, Señor. Y te doy gracias por esa sanidad, Señor. También te pido por otras personas que están en problemas de finanzas, Señor, que los ayudes, ¿verdad? Si alguien está buscando trabajo, Señor, que los guíes, que los des paz, que los enseñas que tú le ayudarás, Señor, que no tienen que preocuparse, pero que solamente confíen en ti, y que también pueden entender qué es lo que deben hacer para poder cumplir lo que tú quieres para aquellos, Señor. También te pido por los demás, Señor, por cualquier cosa que estén pasando, estén con ellos. Abre sus ojos para que puedan entender lo que tienen que saber, qué hacer en sus vidas, Señor. Ayúdalos, bendícelos, Señor. Y te pido, Señor, que estés con ellos en cada aspecto de sus vidas. Te doy todas las gracias en esta noche, en este día, Señor. Que nos ayudes durante estos tiempos, y cuando vamos en tiempos de estando en el mundo, Señor, que nosotros podamos hacer una luz a los demás, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Pues en este momento les quiero decir, Dios los bendiga grandemente. Te doy todas las gracias de nuevo de dejarme esta oportunidad de hablar sobre la palabra del Señor. Para mí es un privilegio. Y si le gustaron este video, por favor ponle un like.
¿verdad? También pueden compartir este mensaje. Si no les gustó este video, pueden dejar un comentario si quieren, decir por qué no les gustó. Yo solamente quiero aprender más de la palabra, quiero crecer más en la palabra. Yo estoy enfocado sobre hablando la verdad. Y si algo no dije que fue verdad, por favor, diga, porque yo solamente quiero hablar sobre la verdad que es de Dios, ¿verdad? Y yo quiero crecer más en el Señor. Y si pueden también, si no han suscrito en nuestro canal, se puede suscribir, ¿verdad? En Iglesia Cristiana Herederos del Reino. Y también, como les digo, pueden compartir este mensaje también. Pues que tengan buen día, buena semana. Y pues Dios los bendiga. Los vemos a la próxima. Dios los bendiga. Y me abrazaste, tú me salvaste, ya que estoy contándole, diciéndole al mundo que fui sacado de lo más profundo, que por tu camino me quedo y no retrocedo. Y es que no puedo imaginarme un mundo sin tu favor, y es que yo no quiero dejar de cantar de tu gran amor. No puedo, puesto que